Acompáñame por un viaje por el derecho romano, donde hablaremos de los contratos. En el derecho romano, el contrato, conocido como el negotium contractum, se entiende como el acuerdo de las voluntades entre dos o más personas. Esto genera una o varias obligaciones, las cuales están protegidas por un actium in personam. Tanto como en ius civilis como el ius honorarum, se evoluciona atraviesa tres grandes etapas. La primera etapa es la arcaica, que ronda del siglo VIII al III a.C. Aquí los acuerdos dependían de ritos solemnes y fórmulas verbales escritas, como viene siendo el nexum y la esponsium. Posteriormente sigue la etapa clásica. Esta ronda del siglo III a.C. y el siglo III después de Cristo. Esta comienza con la intervención del pretor. Se amplía la protección jurídica y Gallo inicia una clasificación sistemática. Finalmente, la etapa posclásica, que también se le conoce como la Justiniana, del siglo III al V después de Cristo. En esta, la voluntad de las partes adquiere una mayor importancia y se reconoce como categorías más amplias de los contratos. Posteriormente, hablamos de los elementos de los contratos. Estos elementos varían, comenzando por los elementos esenciales, que estos son aquellos sin los cuales el contrato no puede existir, que obviamente hablamos de los sujetos. En primera parte está el sujeto activo, que se le conoce como el acreedor o res stipulandi, y el sujeto pasivo, que a este se le llama el deudor o res prometendi. Posterior a los sujetos sigue el objeto. Puede consistir en dar, hacer o prestar, que también se le conoce como el dare, facere y prestare. Debe ser lícito, posible y determinado. Posterior sigue el consentimiento. Esto se refiere a la voluntad manifestada de vicios, libre de vicios como el error, el dolo o la violencia. Debe mantener la causa, que es el motivo jurídico que justifica el nacimiento de la obligación, y su forma, que en algunos contratos la forma es la parte esencial, por ejemplo, las fórmulas verbales en la stipulatio. Posterior siguen los elementos naturales. Estos elementos son contenidos que se entienden incorporados por disposición de la ley, aun si la ley o las partes no lo mencionan. También están los elementos accidentales. Estos elementos son las cláusulas añadidas por las partes para modificar los defectos del contrato, que viene siendo el término, también conocido como el dies, la condición, en todo caso el condicio, y el modo o carga, que viene siendo el modus. También abarcamos la naturalidad de los contratos, la nulidad de los contratos. Este es un conjunto que puede ser declarado nulo cuando incumple alguno de los requisitos esenciales. Las principales causas son la nulidad, vienen siendo la falta de capacidad jurídica. Existen vicios de consentimiento como el error, dolo o violencia, el objeto ilícito o el contrato o contrario al derecho, la ausencia de una causa válida y la falta de formalidades requeridas para este tipo de contrato. También la nulidad impide que el contrato produzca sus efectos o permite que sea anulado mediante las acciones jurídicas pertinentes. Pasamos ahora a la clasificación de los contratos. Aquí los juristas romanos desarrollan diversas categorías, destacando pues las siguientes, que vienen siendo los contratos verbales o verbis, que aquí estos dependen de las palabras solemnes y eran típicos del ius civilis. Su prueba solía realizarse mediante testigos. La stipulatio era un contrato verbal más importante. Este consistía en un diálogo solemne entre acreedor y deudor. El prometes, prometo, que creaba una obligación plena. Después sigue el dictio dotis, que es la promesa verbal de quien se obliga a entregar la dote al esposo. No requería interrogatorio y solo la declaración. Y finalmente el promisio iurata liberti, que este es el juramento que hacía el esclavo al ser liberado, obligándose a ciertos servicios hasta un antiguo amo. Están también los contratos literales, los literis,
Estos se formaban mediante anotaciones en un riesgo doméstico del acreedor llamado códex. Estas anotaciones denominaban la nómina transcripta, tenían un valor jurídico y solo podían celebrarse mediante la escritura. Los contratos reales, o los re, se perfeccionaban con la entrega de una cosa. No bastaba con el acuerdo verbal, era necesario la traditio. Los principales contratos reales vienen siendo el mutuo, en todo caso el mutuum. Este mutante entregaba dinero a bienes fungibles al mutuario, quien debería devolver otros de la misma especie, de la cantidad y la calidad. Esto era real, unilateral y gratuito, salvo que se pacten intereses mediante el estipulatio. También estaba el comodato o comodatum. Este era un préstamo de uso de una cosa no fungible que debe ser restituida al mismo estado. Es un contrato gratuito en esta sección. Después está el depósito, que es una persona entrega a otra un bien inmueble, pues para que lo custodie y lo devuelva cuando se le requiera. El depositario no puede usar la cosa. Y finalmente la prenda o el pignus. En este contrato era la entrega de una cosa en garantía de cumplimiento de una obligación. El acreedor, el pignoticio, debería restituirle al cumplirse la obligación principal. También están los contratos consensuales, que en estos se perfeccionan únicamente con el consentimiento, sin necesidad de ritos y entregas. El archivo aparece solo por la categoría y sin ejemplos. Y pasamos ahora a los contratos innominados. Los contratos innominados son acuerdos que no tenían nombre ni acción civil propia, pero se reconocían cuando una de las partes ya había cumplido. Su característica principal es que se perfeccionaban por la ejecución, no por el simple consentimiento. Estas se identificaban mediante 4 fórmulas. Una era la do des, que es doy para que des. La do facia, doy para que hagas. La facio ut des, hago para que des. Y la facio ut facias, hago para que hagas. Estas características carecían de forma solemnidad fija, también producían efectos jurídicos gracias a la protección del pretor mediante acciones, en todo caso actiones precatives verbis, y se basaban de la buena fe, del bona fides. Estas ampliaron la libertad contractual y permitieron acuerdos que no cabían en las categorías tradicionales. Ahora pasamos a los cuasicontratos. Los cuasicontratos, también conocidos como quasi ex contractu, son situaciones lícitas que generaban obligaciones sin acuerdo de voluntades. Aquí los juristas como Gallo, Ulpiano y Paulo lo reconocieron y Justiniano los entregó en el Corpus Juris Civilis. Su finalidad era evitar el enriquecimiento injusto y mantener la equidad en el pueblo. Sus características principales eran el acto lícito, que no hay consentimiento en las partes, generan obligaciones impuestas por ley y están basados en la equidad y buena fe. Sus tipos principales vienen siendo la gestión de negocios ajenos, también conocido como el negotium gestio. Aquí una persona administra voluntariamente los bienes o asuntos de otra sin autorización, pero en su beneficio. También está el pago de lo indebido, el solitio indebeti. Ocurre cuando se paga por error lo que no se debía y quien recibe está obligado a devolverlo. Y finalmente, la comunidad accidental, que viene siendo el communio incendis. Surge cuando varias personas se vuelven copropietarias de un bien o por un hecho fortuito. Esta viene siendo los elementos básicos que conforman un contrato en la antigua Roma.